Bien, entonces dice, esto da éxito porque, número 1, el scoop de llamada, el que está llamando a este método private, es la clase superclase. Número 2, el scoop en términos de localización del miembro es decir, donde se encuentra, donde está definido el miembro método private. El scoop en términos de localización del miembro también, vamos a ponerle por acá, acá me equivoqué, también es superclase. Superclase. Por tanto, los dos scoops coinciden. Entonces, pues dice, voy a leerlo. El scoop de llamada, es decir, el que está llamando a este método private, es la superclase, efectivamente, porque le estamos diciendo explícitamente que estamos llamando al método protected de parent. Entonces, pues eso se encuentra acá, obviamente. Cuando tú le dices parent, pues va y lo llama desde donde esté, en este caso desde la superclase, de la clase padre. Y desde ahí, pues lo va a llamar. Entonces acá, el scoop de llamada es superclase. Y luego dice el scope en términos de localización del miembro, es decir, ¿dónde se encuentra este miembro método private? Ah, pues en una superclase. Entonces los dos scopes dan éxito. Por eso nos da éxito. Y acá pues lo llama, todo muy bien. Y se imprime acá, método private. Fíjate lo que vamos a hacer acá. Vamos a marear todavía más el código, pero no te preocupes, nomás con que te concentres bastará. Estamos mareando el código, pero simplemente basta que te concentres. Fíjate, vamos a ponerle acá algo random, vamos a ponerle echo en este punto método protected en clase derivada. Esto está bien confuso ya lo estoy mareando más. Clase derivada, pero solamente así aprende uno. Esto no tiene nada de sentido, pero simplemente para que vayas comprendiendo todos los casos posibles. Fíjate, vamos a guardar, vamos a recargar y sigues dando éxito. ¿Por qué sigue dando éxito? Si lo estamos sobreescribiendo, fíjate cómo los miembros protected sí se pueden sobreescribir. Entonces, pues fíjate cómo lo estamos, al método protected, lo estamos sobreescribiendo en la clase hija, efectivamente, y nos sigue dando éxito. ¿Pero por qué nos sigue dando éxito? Ah, porque nosotros le estamos diciendo explícitamente que no el de mi clase actual, el de la clase derivada, sino el de la clase padre. Entonces, pues aquí, a pesar de que lo estamos sobreescribiendo, está muy bien, pero nosotros no le estamos diciendo que es, le estamos diciendo que el de la clase padre. Por eso viene y ejecuta este lo ignora. En cambio, si hacemos esto, this método protected, guardamos, recargamos y fíjate cómo me lo invoca el de la clase derivada. Entonces, por eso, aunque tú lo sobreescribas, como nosotros le estamos diciendo que explícitamente el del padre, pues da éxito. Entonces aquí da igual si lo sobreescribes o no. Mientras tú le digas explícitamente cuál quieres, en este caso el de la clase padre y no el de mi clase derivada, pues da éxito. Entonces pues esto dio éxito y aquí pues llama método private y todo muy bien. Entonces ahora vamos a desmitificar por qué da error. Fíjate cómo le estamos diciendo que de la clase padre, en este caso superclase, me llame al miembro, al método private. Y nos dice que este método está indefinido. ¿Y qué nos está diciendo por acá el error? Dice, on count error. No puedes llamar al método privado from scoop clase derivada. Efectivamente, esto ya lo vimos y ya lo desmitificamos muchas, pero muchas veces. Acá le estás diciendo tú que quieres llamar al método private. Entonces, número 1, esto da error porque, número 1, el scoop de llamada es la clase derivada. ¿Y por qué? Ah, porque aquí interfaz, pues lo estamos invocando desde acá. Aquí llama interfaz, perdón, pum, lo llama, y luego acá lo estás llamando
desde un protected. ¿Desde dónde lo estás llamando? Pues de la clase derivada. ¿Por qué? Porque este método de interfaz, ¿a qué clase pertenece? Pues a la clase derivada. Entonces, pues lo estás llamando desde el scope de clase derivada. Y este fue el que lo llamó. Aquí interfaz lo encontró luego en clase derivada. Efectivamente, lo vino y lo invocó. Y como este método de interfaz pertenece a la clase derivada, pues el scope de llamada, en este caso es clase derivada. Y este método onProtected, ¿a qué clase pertenece a su vez? Pues a clase derivada. Entonces el scope de llamada es la clase derivada. Fíjate cómo se está mareando el código. Dice esto de error porque número 1, el scope de llamada es la clase derivada. Número 2, pero el scope en términos de localización del miembro al cual queremos acceder es la clase superclase. Lo voy a volver a leer. Dice, pero el scope en términos de localización del miembro al cual queremos acceder. ¿A cuál miembro queremos acceder? A método private. Es la superclase, efectivamente. El scope de llamada es clase derivada, pero fíjate cómo este método private en términos de localización del miembro es superclase. ¿Por qué? Porque acá está definido. Entonces pues aquí los scopes no coinciden. El scope de llamada es clase derivada, pero el scope de localización es superclase. Entonces los dos scopes no coinciden. Por tanto, no lo podemos acceder, porque el private tiene que ser el scope de llamada de la clase que lo definió, y también el scope en términos de localización tiene que también ser la clase, en este caso superclase. Entonces por ahí nos da error. Entonces pues fíjate cómo efectivamente ya estamos desmitificando estas dos llamadas. Con esto pues fíjate ya cómo lo hicimos bastante confuso, pero se sigue cumpliendo lo que ya vimos, que los scopes de llamada para private importan, tanto cómo se llama. De hecho en todos los modificadores de acceso importa, pero con private hay que tener especial cuidado. Entonces pues ya con esto ya hemos visto otro ejemplo más confuso que involucra parent y modificadores de acceso. Con esto vamos a cerrar este diagrama ya. Pues lo vamos a cerrar. Y ahí tenemos. Entonces fíjate, voy a abrirme el otro diagrama para ir desmitificándolo de lo que vimos de las palabras clave parent, self y static. Si tú recuerdas, nosotros dejamos inconcluso, por decirlo de una manera, este diagrama que dice cuándo usar Scope Resolution Operator. Ya vimos acá que parent dice siempre que quieras referenciar algo de la clase padre. Dice para llamar a métodos de instancia de una clase padre, para llamar a miembros estáticos, a miembros de clase estáticos, para llamar, resolver, evaluar constantes de clase, ya lo vimos también. Y dice excepto para propiedades de instancia padre. Esta funcionalidad es la que sigue dando lugar a confusión. Entonces ya en los próximos videos vamos a retomar este diagrama ya para cerrarlo, de cuándo usar el Scope Resolution Operator. Ya vimos que a final de cuentas todo esto se reduce a que, como dice por acá, pues no puedes usar this en métodos estáticos y viceversa. No es seguro llamar una función no estática estáticamente, porque pues cuando llamas tú un método de instancia, pues se espera el contexto this, y cuando llamas una propiedad también de instancia, pues también se espera el contexto this. Entonces pues ya vimos que eso no es posible. Pero vamos a dejar ya para el próximo video mejor. De momento pues quedamos con esto. Saludos.